Increíble revelación. Esposa da a luz mientras su marido no contesta, su arrepentimiento será abrumador. Clara se encontraba en su modesta casa de Guadalajara, el sudor perlaba su frente mientras las contracciones la sacudían con cada oleada de dolor. Miguel, gritó en vano, su voz resonaba en las paredes vacías, recordándole que su esposo estaba perdido en un mundo de números y reuniones. La angustia crecía, mezclándose con cada punzada que atravesaba su cuerpo. ¿Dónde estaba el hombre que le prometió estar a su lado en los momentos más difíciles? La soledad se convertía en un monstruo que la devoraba poco a poco, cuestionándose si realmente era la madre perfecta que debía ser sin su apoyo. Mientras su cuerpo se preparaba para dar vida, su mente viajaba al pasado. Recordaba a su madre, siempre ahí, en cada momento crucial, con su abrazo cálido y palabras de aliento. La familia es lo primordial, le repetía. Pero ahora su propia familia se sentía fracturada. Clara luchaba con la traición de Miguel, su ausencia en un momento tan importante. Las horas pasaban y las contracciones se intensificaban, cada una nueva ola de desesperación. Clara, entre la angustia y el amor, se preguntaba si debía alzar la voz, exigir lo que merecía, o simplemente permanecer en silencio y asumir el papel de la madre fuerte y resignada que él esperaba ver. La mente de Clara era un torbellino. Cada contracción era un recordatorio del compromiso que habían tomado, aquel día en que él le prometió amor eterno frente al altar. Ella se quedó esperando esa promesa, pero ahora sonaba lejana, vacía, como un eco que se perdía en un mar de incertidumbres. Se sentía atrapada entre el deseo de ser comprendida y el miedo a mostrar su vulnerabilidad. La lucha interna hacía que la presión en su pecho aumentara, cada grito ahogado por el dolor resonaba en su mente. ¿Por qué no contesta? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos finalmente, cuando la vida irrumpió en sus brazos, Clara sintió una mezcla de éxtasis y vacío. El llanto de su bebé era música, pero la ausencia de Miguel pesaba como una losa en su corazón. Miró a su pequeño con amor, pero también con un profundo pesar. Había traído una nueva vida al mundo, pero su esposo no estaba ahí para compartir ese momento. La tristeza estalló en su abdomen, ahogando su alegría. ¿Lo perderé para siempre? Aunque su cuerpo sabía del sufrimiento, su alma añoraba el acompañamiento que creía merecer. A lo lejos, Miguel recorría las calles iluminadas, sintiendo que su corazón se desvanecía. Cada paso hacia casa resonaba con el arrepentimiento de lo que casi pierde. Su mente estaba sobrecargada, podría haber estado al lado de Clara en el nacimiento de su hijo, pero en cambio, se había quedado atrapado en su mundo corporativo. ¿Sería suficiente llegar a casa con un ramo de flores marchitas? La carga de la culpa lo seguía, y cuando entró en su hogar, la mirada de Clara lo atravesó. La tensión flotaba en el aire, un recordatorio de que el amor puede ser una espada de dos filos, y en ese momento clave, ambos sabían que sus futuros estaban ahora en juego. La incertidumbre los envolvía, y la historia de su amor se encontraba en un punto de quiebre, marcada por la tristeza y la esperanza. Clara observó a su bebé con una mezcla de amor y una tristeza que la invadía como una marea oscura. En su corazón había una lucha silenciosa, ahora que la vida se había abierto ante ella, sentía que su propia vida, aquella que había construido junto a Miguel, se desmoronaba. Se encontraba en un momento crucial donde el frágil hilo de su matrimonio estaba a punto de romperse. La ausencia de Miguel era una herida abierta, y su regreso no ofrecía las respuestas que buscaba. Mientras sostenía a su hijo, la calidez del pequeño contrastaba con el frío de su desconsuelo. Clara pensaba que ser madre significaba encontrar fuerza en la adversidad, pero para eso necesitaba la cooperación de Miguel, un trabajo en equipo que al parecer había olvidado. ¿Qué clase de vida quieres para él?, se preguntó.
El eco de esas palabras resonaba en su mente mientras el llanto del recién nacido se mezclaba con sus propios sollozos contenidos. Cada momento se volvió una ocasión para la reflexión. La intensidad del amor que sentía por su hijo le otorgó una claridad inusitada. No quería que su hijo creciese en la sombra de una relación fracturada. Fue en ese instante de revelación que Clara comprendió que ya no podía depender de Miguel como antes, necesitaba darle un nuevo significado a su vida. Se dio cuenta de que el amor propio debía ser aún más importante que el amor que podía recibir. Miguel, por su parte, se encontraba abrumado por la tensión en casa. Mirar a Clara era como mirar por la ventana a un mundo desconocido. El arrepentimiento lo ahogaba, sabía que había fallado en uno de los momentos más significativos de sus vidas, y el peso de esa culpa lo seguía como una sombra. No era solo la llegada del bebé lo que necesitaba reconocer, era su llegada tardía a la realidad de lo que realmente significaba ser un esposo y un padre. Mientras Clara miraba al nuevo miembro de la familia, una chispa de determinación empezó a arder en su interior. Necesito hablar con él, pensó, sintiendo que cada segundo más que pasaba sin comunicación era una rendición a la tristeza. Tenía que enfrentar la situación, no como una víctima, sino como alguien con voz y poder. Sin embargo, un aspecto importante la detenía, el miedo a la confrontación, a expresar su dolor y desilusión. ¿Estaba lista para eso? La inseguridad la asediaba, pero sabía que el tiempo de la pasividad había terminado. Decidida a actuar, respiró hondo y levantó la vista hacia Miguel, quien parecía estar buscando las palabras adecuadas en su propio laberinto de arrepentimiento. Esto no puede seguir así. No puedo ser solo un elemento decorativo en tu vida, pensó Clara. Era el momento de gritar su verdad, de hacerle saber cuánto lo había necesitado. La fortaleza que había descubierto en la maternidad ahora debía reflejarse en su relación. Miguel notó el cambio en la mirada de Clara. Había una resolución que apenas empezaba a aflorar, y se sintió impulsado a acercarse a ella, esperando reparar el daño de su ausencia. Clara, mientras tanto, preparaba las palabras que tanto había postergado, sabiendo que el primer paso decisivo hacia su futuro comenzaría con esa conversación. La tensión era palpable mientras el silencio se extendía entre ellos, un espectador mudo de sus emociones. ¿Estamos dispuestos a enfrentar lo que viene?, se preguntó Clara, mientras se preparaba para dar el gran salto. Ambos sabían que la siguiente conversación definiría no solo su relación, sino también el rumbo que tomarían como padres. La incertidumbre y el miedo a lo que podría suceder colisionaban con la posibilidad de una nueva vida, uno que debía ser construido sobre cimientos sólidos. La decisión estaba a unos pocos momentos de distancia, lo que Clara no sabía era que Miguel estaba a punto de revelar algo que cambiaría por completo su percepción del dolor y la traición. Mientras los ojos de ambos se encontraban, la historia de su amor estaba a un paso de tomar un nuevo giro inesperado. Clara respiró profundamente, su corazón latiendo con fuerza. La tensión en el aire se sentía opresiva, como una cuerda a punto de romperse. Tenía que ser fuerte, y su determinación la impulsaba a enfrentar la verdad, tanto suya como la de Miguel. Su mente se debatía entre el deseo de proteger a su hijo y la urgencia de buscar la sinceridad necesaria para sanar. ¿Por qué no puedes solo decir lo que sientes?, pensaba, frustrada por la incapacidad de Miguel para comunicarse. Había momentos en que se sentía atrapada por las expectativas que había construido en su mente, pero la realidad la llevaba a un nuevo amanecer. Había llegado a un punto en que el deseo de libertad superaba el miedo a perderse en la confrontación. Con el bebé en sus brazos, sintió que era el momento de reescribir su historia. Clara recordó sus sueños de niña, ser escritora, contar historias que hicieran reflexionar. Quizás había estado dejando que sus propios relatos estuvieran siempre cerca de los de Miguel. Pero ahora, con su hijo mirando hacia la vida, Clara se sintió inmensamente motivada a descubrir su propia voz. ¿Y si esta es la primera página de mi propia narrativa?, se preguntó. El silencio se rompió cuando Miguel finalmente tomó la iniciativa, avanzando hacia ella. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y esperanza. Clara, sé que he fallado, comenzó, y su voz temblaba. Sin embargo, ella interrumpió, sintiendo que tenía que hacerse escuchar, que su voz debía ser la que dirigiera este nuevo capítulo.
No se trata solo de ti, Miguel, exclamó, sintiendo que cada palabra la liberaba de un peso que había llevado por demasiado tiempo. Soy madre, y no puedo enfrentar esto en soledad. Quiero que sepas lo que siento. Estoy aquí, lista para luchar por nuestra familia, pero necesito que tú también lo estés. Una chispa de sorpresiva receptividad brilló en los ojos de Miguel. Parecía que sus palabras resonaban en su interior, y Clara se sintió valiente. En su frente, el sudor de la ansiedad empezaba a convertirse en claridad. La urgencia de la situación centelleaba entre ellos, no podían seguir permitiendo que sus vidas se convirtieran en un laberinto sin salida. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Miguel cuestionó, con una vulnerabilidad palpable en su tono. Clara sintió una mezcla de indignación y comprensión. La respuesta era simple, pero complicada, se había sentido ignorada y atrapada en una vida que parecía no ser suya. Porque pensé que mi silenciosa resignación podría ser la solución, admitió Clara, con un torrente de emociones emergiendo. Asumí que podría adaptarme a lo que había y olvidar lo que deseaba. Pero ahora sé que eso no es suficiente. Necesito saber en qué estamos ambos dispuestos a invertir para reconstruir lo que hemos roto. La mirada de Miguel se tornó más intensa. No quiero que nuestra historia termine así. No sé qué he estado haciendo, pero estoy dispuesto a descubrirlo contigo. Me siento perdido, pero si tú estás aquí conmigo. La sinceridad en sus palabras golpeó el corazón de Clara, y por un momento, la esperanza empezó a brotar de entre sus temores. A medida que hablaban, Clara se dio cuenta de que su vulnerabilidad también le había ofrecido a Miguel un acceso a la verdad que ambos habían estado evitando. Y si esto solo es el principio de la reconstrucción, pensó con determinación. Pero en su interior, algo más inquietante la asediaba. ¿Sería suficiente su deseo de cambio? La conversación avanzaba, pero el eco de los secretos aún pendía en el aire. Miguel, una vez más, la miró a los ojos y, con un casi imperceptible temblor en su voz, hizo una revelación que cambiaría el rumbo de su conversación. Clara, hay algo más que necesito decirte. Clara sintió que el estómago se le encogía mientras se preparaba para lo desconocido. ¿Qué nueva verdad se desataría en ese instante? La tensión se multiplicó, el futuro de su relación colgando de un hilo tan delgado como las palabras que estaban a punto de cruzar sus labios. Clara sintió cómo la respiración se le aceleraba, y su mente comenzó a oscilar entre lo que sabía y lo que temía. El peso de las palabras de Miguel pendía en el aire, un susurro que podría desatar una tormenta o, tal vez, ofrecer una salida. Miró a su hijo, que dormía plácidamente en sus brazos, y comprendió que su bienestar dependía no solo de sus decisiones, sino también de la verdad que Miguel estaba a punto de revelar. ¿Qué es tan importante que tienes que decírmelo ahora?, preguntó, su voz un eco tembloroso de incertidumbre. Era un momento crucial, no solo para su relación sino para su propio camino hacia la autocomprensión y el crecimiento. Miguel pareció vacilar, como si su propia confusión inundara el espacio entre ellos. He estado trabajando en algo, comenzó, su expresión etérea, en un proyecto que me ha consumido. No estoy seguro de cómo te tomará esto. No quiero que parezca que estoy tratando de reemplazar lo que hemos tenido. Clara notó el temblor en su voz, la genuina incomodidad de reconocer sus propios errores. ¿Qué proyecto, Miguel? La curiosidad la picaba, el miedo a la respuesta la mantenía alerta. La revelación de un proyecto podría ser solo una excusa ante una verdad más dolorosa. Quería hacer algo grande, algo que pudiera cambiar el rumbo de nuestra vida. Estoy creando una aplicación que conecta a padres con recursos de apoyo, cosas que me han hecho falta a mí. Pero me he sumergido tanto en eso que he ignorado a los que verdaderamente importan. Te he fallado, Clara, dijo, su mirada baja, incapaz de sostener el peso de su propia realidad. Clara se sintió abrumada. Por un lado, se sintió aliviada al saber que Miguel había estado trabajando en algo que podría beneficiarlos, pero la idea de que su propia lucha interna había pasado desapercibida durante tanto tiempo le rasgaba el pecho. ¿Y crees que eso es suficiente? ¿Crees que hacer una aplicación puede resolver lo que hemos perdido? Su voz se mantuvo firme, pero dentro de sí misma, un torrente potenciado de emociones estalló. Sé que no es suficiente, pero es mi intento de enmendar las cosas.
Solo quiero que esto nos ayude, que nos acerque, respondió, su tono lleno de desesperación. Clara respiró hondo, y decidió encarar sus pensamientos. No podía permitir que esta presentación se convirtiera en una salida fácil para las faltas de Miguel. Tenía que ser más que un espectador en su propia vida, tenía que reclamar su espacio. Lo aprecio, Miguel, pero no puedo vivir solo de tus promesas. Necesito saber que estás aquí, presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cada rincón de nuestra vida requiere atención. Ser padre es algo más que un proyecto, es una dedicación constante. La conversación la condujo hacia una reconciliación personal. Aquel diálogo no solo exploraba su relación con Miguel, sino también su deseo por ser la madre y la mujer que realmente quería ser. La claridad de sus necesidades se delineaba cada vez más nítidamente. El pensamiento de que su realidad podría reescribirse se hacía más palpable. Sé que hemos enfrentado obstáculos, pero este camino que estamos a punto de elegir juntos, puede llevarnos a sanarnos. Solo si ambos estamos dispuestos a ser vulnerables, a aceptar los errores y seguir adelante. No quiero perder esta oportunidad de ser felices, Miguel, expresó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su reclamación personal. Mientras ambos se miraban, la tensión del momento se transformó en algo casi tangible, una energía compartida que prometía cambios. Clara comenzó a ver en Miguel una voluntad de cambio, de asumir su papel no solo como esposo, sino como compañero en la aventura de la paternidad. ¿Y si comenzamos juntos? No solo como padres, sino como socios en esta vida que estamos creados juntos, sugirió Clara, su determinación inquebrantable. Miguel asintió, sus ojos reflejando una nueva comprensión. La conversación se deslizaba hacia un futuro posible, pero el eco de las palabras no dichas y las dudas persistirían. ¿Serían capaces de sostener el peso de sus nuevas verdades? La incertidumbre flotaba en el aire, y Clara no pudo evitar cuestionarse cuál era realmente su papel en esta historia reescrita. La revelación de Miguel no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo que estaba diseñado para ser compartido, pero que aún requería una verdad más profunda que desenmarañar. Entonces, ¿qué haremos primero?, preguntó él, ansioso por avanzar. Clara, respirando profundamente, se dio cuenta de que la respuesta que estaba a punto de dar también era un desafío a su propia fortaleza. Mientras reflexionaba, su mente retumbaba con la posibilidad de desvelar más secretos aún ocultos. ¿Qué más habría que enfrentar en este viaje compartido hacia lo desconocido? Un aire de inquietud se cernía sobre Clara mientras contemplaba las posibilidades del nuevo camino que parecían dibujarse entre ella y Miguel. Su mente, llena de preguntas, luchaba por aterrizar en una respuesta que no solo abriera la puerta a su futuro, sino que también afirmara su posición como madre y mujer. No podía dejar que la esperanza se convirtiera en un mero espejismo, tenía que ser consciente de lo que podía y no podía permitir. Quiero que empecemos con algo básico, Miguel, dijo finalmente, su voz firme, necesitamos establecer una rutina diaria. Algo que nos permita conectarnos de nuevo, no solo como padres, sino como pareja. Las promesas son vacías si no se respalda con acción. Los ojos de Miguel brillaron con la luz de la posibilidad, pero la duda aún se cernía en su frente. ¿Y qué sucede si una rutina no es suficiente? He estado fallando en seguir el camino correcto, se cuestionó, inquieto. Entonces será un proyecto que trabajaremos juntos, día a día. Cada momento será una oportunidad para reparar lo que se ha perdido. Esta aplicación puede ser una herramienta, pero nosotros seremos el verdadero cambio. ¿Estás dispuesto a comprometerte en eso? Clara lo miró a los ojos, buscando una chispa que confirmara que, a pesar de sus tropiezos, Miguel aún tenía el potencial de ser el compañero que necesitaba. La tensión en el aire empezó a suavizarse a medida que Miguel asintió. Me comprometo, Clara. Quiero ser esa persona. No quiero que nuestras vidas se definan por lo que no hemos logrado. Su respuesta, aunque alentadora, también era un recordatorio de que el camino hacia la reconciliación estaba lleno de incertidumbres y desafíos. Clara sintió la necesidad de ser pragmática, de comenzar a traspasar las palabras a acciones concretas. Ya había perdonado demasiado en el pasado, y ahora era tiempo de que esas promesas tuvieran un rostro.
Los días que siguieron a esa conversación estuvieron plagados de pequeños pasos. Clara se organizó de manera más eficiente, creando un calendario con actividades para ella, Miguel y su hijo. Las pequeñas victorias se fueron acumulando, una cena en la mesa, una tarde en el parque, quienes eran testigos de cómo, poco a poco, los vínculos se iban forjando nuevamente entre ellos. Pero también había momentos donde los fantasmas del pasado volvían a acechar, obligándola a enfrentarse a la fragilidad de su relación. Una tarde, mientras Miguel se dedicaba a su proyecto, Clara experimentó una oleada de frustración. Sentía que, aunque estaban tomando iniciativas, había algo más profundo que seguía sin discutirse. Fue entonces que una idea inquietante se filtró en su mente: ¿y si la aplicación que estamos creando no es solo técnica? ¿Y si se convierte también en un reflejo de nuestra propia conexión? Esa posibilidad encendió en ella un deseo de examinar su papel no solo como mujer, sino como innovadora en la vida de su familia. Se dispuso a hablar con Miguel, pero el temor de volver a abrir viejas heridas la paralizaba. Sin embargo, la necesidad de enfrentar las verdades incómodas era más fuerte que cualquier duda que rondara su mente. «Hay algo que debemos discutir», empezó Clara, mientras se sentaban en la cocina después de una pequeña cena familiar. «Uso tu proyecto como un refugio, pero en el fondo, siento que necesitamos preguntar si realmente estamos sanando o solo tratando de ocultar lo que sabemos que sigue ahí». Miguel la miró, en silencio, comprendiendo el peso de esas palabras. Una parte de él se preguntaba si había estado usando la creación de la aplicación como una distracción, como una forma de evitar el verdadero trabajo que requería su relación. Tal vez sea un buen momento para mirar dentro y analizar si estamos construyendo algo sólido o solo una pantalla que convertirá nuestra vulnerabilidad en una fachada, sugirió Miguel, con una voz tensa. Ambos sabían que el siguiente paso era incómodo, una verdadera confrontación con sus miedos y dudas. El camino hacia la sanación no se trazaba solo con buenas intenciones, sino con el coraje para enfrentarse a lo que verdaderamente los separaba. Mientras la noche caía sobre ellos, Clara se dio cuenta de que ese proceso de descubrimiento conjunto podía ser la clave no solo para entender su relación, sino también para fortalecerse a sí misma. Era el momento de ser valiente, de preguntar lo que antes había callado. «¿Qué es lo que más temes, Miguel?», inquirió, sintiendo que había llegado el momento de desmantelar el muro de silencio que había crecido entre ellos. A medida que la tensión se acumulaba en el aire, Clara supo que el desenlace de esa conversación marcaría el rumbo de su vida. ¿Lograrán enfrentar sus temores o se verán atrapados en un ciclo de promesas vacías? Las respuestas estaban por llegar, y con ellas, la posibilidad de abrazar su verdadero desarrollo personal. El silencio que envolvía la cocina se tornó denso, un espacio donde las palabras parecían pesar más que el aire. Clara había lanzado una pregunta cuya respuesta podría desatar la tormenta o, tal vez, ofrecer la paz que tanto anhelaban. Miguel, con su mirada fija en un punto indefinido, se sumió en sus pensamientos, como si el mundo exterior se desvaneciera. «Temo que no pueda cambiar», finalmente admitió, su voz apenas un susurro. «Temo que cada intento sea en vano, que fallaré una vez más en ser el hombre que esperas». Clara sintió que esas palabras resonaban como una campana en lo profundo de su ser. No solo representaban su miedo, sino también el eco de las inseguridades que había sentido al ser madre y pareja. «Pero eso es lo que vamos a enfrentar, juntos», le respondió, su voz firme. Comprendía que el temor de Miguel era el suyo, una lucha interna que hacían en soledad. No se trata de un objetivo alcanzado de inmediato. Se trata de un proceso, de ser honestos y de construir a partir de nuestras imperfecciones. Clara tomó la mano de Miguel, apretándola con fuerza, buscando transmitirle su apoyo incondicional. Sabía que el camino sería difícil, pero la comunicación era esencial. Con esa premisa, la conversación se transformó en un diálogo abierto. Compartieron sus inseguridades, sus expectativas como padres y, en último término, sus deseos no articulados como pareja. Miguel se sintió aliviado, y Clara, fortalecida al haber dado el primer paso hacia la autenticidad. Esa noche, forjaron una conexión más profunda, cimentada en la verdad y el compromiso.
Sin embargo, Clara no podía escapar de su búsqueda personal de un propósito que trascendiera su papel como esposa y madre. La idea de la aplicación que estaban desarrollando comenzó a cobrar vida con renovado vigor. No solo era un proyecto técnico, sino una manifestación de su unidad y un reflejo de lo que eran y querían ser como familia. Se dedicó a perfeccionar la idea, así, comenzó a trazar esquemas, a recopilar información sobre métodos de conexión familiar. Clara se sentía cada vez más como una innovadora, trabajando para traer un cambio tangible a sus vidas. Las primeras etapas de la creación se convirtieron en una válvula de escape, un espacio donde pudiera expresarse plenamente, lejos de las sombras del pasado que tan a menudo amenazaban con consumirla. A medida que las semanas pasaban, Clara notó que no era solo un cambio de rutina lo que pasaba en su hogar. La tensión entre ella y Miguel se diluía lentamente, y el tiempo que compartían se volvería una fuente de inspiración mutua. Las noches, llenas de risas y nuevos proyectos, se convirtieron en su refugio. Sin embargo, la historia no iba a dejar de escribirnos giros inesperados. Una mañana, mientras revisaba un correo sobre el desarrollo de su aplicación, recibió una notificación que drenó el aliento de su cuerpo. Había un error en unos aspectos fundamentales del código presentado. Colapsó sobre la mesa, llenándose de desesperanza. Se dio cuenta de que su miedo era más grande de lo que había imaginado. No solo tenía que lidiar con la creación de una aplicación, sino también con las expectativas que su familia había comenzado a tener sobre ella. ¿Qué haces, Clara?, se preguntó, luchando contra la sensación de que todo se desmoronaba. Fue entonces cuando una decisión crucial se presentó ante ella. Dar marcha atrás o afrontar la verdad de su desarrollo, tanto personal como profesional. Se sintió atrapada entre el deseo de ser la madre perfecta y la necesidad de reconocer que errar era humano, incluso en su mundo profesional. Así, se dispuso a pedir ayuda. Tal vez fuera el momento de abrir su mente y su espíritu a las posibilidades de la colaboración y la vulnerabilidad. Hola Miguel, dijo al entrar en su oficina. Creo que necesitamos hablar sobre la aplicación. No solo sobre su desarrollo, sino sobre cómo también me siento al respecto. La mirada de Miguel se iluminó, pero también se llenó de preocupación. Clara sabía que, aunque había comenzado a construir puentes, todavía quedaba un abismo por cruzar. ¿Estaba Miguel listo para enfrentar el desafío de crecer junto a ella de una manera más profunda? Las preguntas que acechaban en la mente de Clara eran inevitables. En ese momento de incertidumbre, supo que la verdadera prueba del amor y la asociación comenzaba ahora. ¿Iban a encontrar el camino hacia un nuevo comienzo o se perderían en el camino de la autocompasión? Era un nuevo reto, una nueva fase en su viaje. Pero Clara, con una chispa de determinación renovada, se dio cuenta de que el desenlace de esta conversación podría brindarles a ambos la oportunidad de redescubrirse. ¿Estaría Miguel preparado para aceptar su vulnerabilidad y dar el paso? Clara respiró hondo, sintiendo cómo el aire caliente llenaba sus pulmones. La conversación estaba a punto de comenzar, pero la realidad la sacudía. Si bien habían encontrado un terreno común en su vida personal, la presión que la aplicación había ejercido sobre su vida profesional la hacía dudar de su capacidad. Miguel la observaba, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y miedo, reflejando lo mismo que Clara sentía en su interior. Lo que realmente me angustia no es solo el error en el código, comenzó, su voz temblando levemente. Es que siento que estoy a punto de defraudar a todos, a ti, a mí misma. ¿Y si no solo es un error técnico, sino una señal de que no estoy hecha para esto? Las palabras brotaron de su interior con la urgencia de alguien al borde del abismo. Miguel tomó un instante para responder, su expresión indicaba que también luchaba con sus propios demonios. Con la mirada baja, contestó, nunca he pensado que fueras incapaz. No creo que tus habilidades estén en duda, pero me doy cuenta de que la presión puede ser abrumadora. Las palabras de Miguel resonaron en la mente de Clara, y su primer impulso fue aferrarse a sus inseguridades. Pero había algo en su tono que le dio una nueva perspectiva, él también estaba lidiando con sus propias expectativas. Quizás podría apoyarse mutuamente, sacudirse la carga que les pesaba. Decidió que no era momento para ser reticente. Necesito que sepas que, aunque he estado haciendo esto solo,
quiero que seas parte del proceso. No solo como un apoyo técnico, sino como alguien que aporte ideas y posibles soluciones. Esta carga es demasiado pesada para llevarla yo sola, declaró Clara, sintiendo como su ser se liberaba de una atadura invisible. Miguel levantó la mirada, un interés genuino iluminando su rostro. ¿Entonces haríamos esto juntos? ¿Te gustaría que revisáramos el código y reparáramos esos errores juntos? Sí, exactamente eso. Pero también asumiendo que pueden surgir más problemas. Tal vez debamos organizarnos y hacer una rutina donde cada uno pueda aportar su visión, Clara propuso, sintiendo que cada palabra que pronunciaba la acercaba más a un objetivo compartido, uno que los involucraba a ambos. A medida que la conversación avanzaba, Miguel comenzaba a compartir sus ideas, revelando una faceta de su inteligencia que Clara había pasado por alto debido a su propio ensimismamiento. La sinergia entre ellos se volvía palpable. Clara había empezado a ver a Miguel no solo como su compañero, sino como un socio pleno en la aventura de la paternidad y de su proyecto. A primera vista, era solo una aplicación, pero en lo profundo de su ser, Clara comprendía que significaba un nuevo camino, una nueva etapa de crecimiento personal para ambos. La asunción conjunta de responsabilidades les daría la oportunidad de contribuir al bienestar de la familia y del futuro que anhelaban juntos. No obstante, el alivio que sintió al articular sus pensamientos no estaba libre de sombras. Aunque la dinámica entre ellos empezaba a cambiar, Clara no podía evitar pensar en el terror que le provocaba el futuro incierto. Si uno de ellos fracasaba, ¿qué pasaría con su relación? ¿Podrían manejar la decepción de los sueños que empezaban a tejer juntos? Mientras organizaban tareas y horarios, una nueva idea surgió en la mente de Clara: si Miguel podía ser tan participativo y apasionado, ¿qué pasaría si también incorporaran a otros amigos o colegas en la creación de la aplicación? Sin embargo, eso significaba abrirse a críticas externas, un peldaño adicional en su camino hacia el éxito que podría resultar tanto inspirador como aterrador. Clara sintió que debía arriesgarse. Compartir sus vulnerabilidades con otros podría traer consigo el empoderamiento que a menudo había buscado a solas. La idea de abrir la puerta a la colaboración le infundió una nueva energía. ¿Qué te parece si consideramos evaluar la posibilidad de ampliar el equipo?, preguntó, mirando a Miguel a los ojos, su corazón latiendo con fuerza. Miguel parpadeó, tomado por sorpresa. ¿Incluir a otros? Eso es un gran cambio, Clara. Y así, en medio de la incertidumbre, Clara se dio cuenta de que la verdadera evolución comenzaba con un simple paso en dirección a la apertura. Esta nueva entrega al trabajo en equipo podía ser el medio para transformarse, les ofrecía la oportunidad de no solo crecer como profesionales, sino también como pareja. Pero, en el fondo, sabía que cada relación o proyecto que se atrevía a mostrar sus debilidades, también corrió el riesgo de desvanecerse con un error. Dándose cuenta de todo esto, Clara mantuvo la mirada fija en el rostro de Miguel mientras sostenía su respiración. ¿Acaso estaban listos para dar ese salto al vacío juntos? Clara miró a Miguel, notando la confusión que asomaba en su expresión. La incredulidad parecía estar sellando un espacio entre ellos, un abismo lleno de preguntas que aún no se atrevían a formular en voz alta. Ese momento de vulnerabilidad, cargado de emociones, le hizo ver que la conversación no solo había sido un pacto de colaboración, sino un desafiante compromiso con su futuro. Decidió actuar antes de que la duda se transformara en miedo. De acuerdo, entonces, pensemos en a quién podríamos invitar a ese equipo. ¿Quizás a Laura? Ella siempre tiene ideas innovadoras. Y, bueno, Jorge es un experto en diseño, podría ayudarnos con la interfaz de usuario, sugirió Clara, intentando transformar la incertidumbre en una lista tangible de acciones. Miguel asintió lentamente, pero su mente parecía estar en otro lugar. Clara se dio cuenta de que debía llevar el ritmo de la conversación, no solo en las decisiones, sino en el estado emocional de ambos. Intentó sonreír mientras hablaba, buscando no solo comunicar su entusiasmo, sino también contagiarlo. ¿Por qué no lo hacemos juntos? Creamos una lista de posibles colaboradores esta semana. Esa conexión puede ser clave. Sin embargo, la luz de su ambición se fue apagando en la mente de Clara cuando recordó las voces críticas que había tenido que enfrentar en el pasado.
Recordó las fechas de entrega incumplidas y los días en que había llorado al darse cuenta de la presión de ser madre y desarrolladora. Esa pelea interna entre lo que deseaba ser y los obstáculos que debía superar la dejaba exhausta. A veces, la idea de mostrar sus debilidades ante otros se sentía como lanzarse a un mar agitado sin saber nadar. En silencio, se preguntó si al incluir a otros, estaba abriendo la puerta a un torrente de comentarios desalentadores. Esa sensación la llevó a dudar de su propia decisión y sintió que cada paso hacia la colaboración conllevaba el riesgo de rasgar las costuras de su confianza. Clara, si decides que esto es lo que quieres, estoy aquí para apoyarte, la sacó de sus pensamientos la voz de Miguel. Las palabras, simples pero firmes, la hicieron sentir escuchada. Pero cuando la mirada de Clara se encontró nuevamente con la suya, vio una chispa de preocupación. Sabía que Miguel también sentía la presión, lo que la llevó a cuestionarse de nuevo, ¿realmente podría abrirse al sufrimiento de un posible fracaso teniendo en cuenta las vulnerabilidades de ambos? Minutos después, Clara tomó una decisión firme. Me gustaría hablar con Laura. Confío en ella y creo que podríamos complementarnos bien. Para el diseño, no sé si Jorge es el adecuado. Tal vez deberíamos preguntar también a Martín, él ha tenido experiencia en proyectos similares. El ambiente a su alrededor se llenó de una nueva energía al compartir ideas. Con cada nombre que pronunciaba, sentía que sus ansiedades se dispersaban un poco. Sin embargo, no podía evitar pensar que la verdadera prueba era cómo manejarían esto una vez que otros estuvieran involucrados. ¿Sería capaz de lidiar con la crítica si llegaba? La presión ante la inminente reunión con Laura era palpable. Clara comenzó a preguntarse si el futuro plan tendría consecuencias positivas o una carga extra que podrían llevar al caos. Algunas de esas preocupaciones comenzaron a asomarse en su mente y a generar un juego de sombras que la perseguía. Mientras sus pensamientos se desbordaban sobre el trabajo en equipo, una nueva idea se apoderó de ella. Tal vez no debería solo buscar colaboradores, sino también aliados que compartan su visión y pasión. ¿Y si al abrir el equipo, encontrara a alguien que pudiera ver lo que ella no podía y empoderarla a su propia voz? Esa perspectiva le trajo una chispa de esperanza, aunque el miedo del rechazo y la crítica continuaba. Clara sintió que el aire había cambiado a su alrededor, como si un nuevo desafío comenzara a tomar forma. ¿Podría ser suficiente confiar en su instinto y arriesgarse a construir no solo una aplicación, sino un equipo? La pregunta se aferró a su mente mientras miraba la pantalla de su computadora, donde su código la había dejado en un estancamiento. Había tanto en juego, y no solo era una simple aplicación. Era su crecimiento personal, su evolución como profesional, la construcción de su futuro junto a Miguel, y todo o nada al mismo tiempo. Mientras ambos continuaban con sus planes, la expectativa de tener una reunión pronto hacía que una tensión renovada crecía entre ellos. Clara sabía que, de alguna manera, cual fuera el resultado de unir fuerzas, todo cambiaría en su vida. Pero, ¿era una transición positiva o solo otra trampa en la que caer? Su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre de lo que vendría. Estamos a punto de dar un gran paso, murmuró Clara, sin saber si se refería a la carrera que estaban a punto de tomar o a la relación que se aventuraban a redefinir. En medio de ese pensamiento revelador, una notificación en su teléfono capturó su atención. Era un mensaje de Laura, listo para hablar sobre la aplicación. ¿Cuándo empezamos? Clara sintió que el mundo giraba. El movimiento estaba en marcha. ¿Pero se encontrarían verdaderamente listas para lo que esto podría significar? Clara inhaló profundamente, sintiendo que el aire se tornaba denso a su alrededor. La respuesta de Laura había llegado como un rayo de luz pero también como un peso en sus hombros. ¿Estaba realmente lista para abrir la puerta a alguien más en esta aventura? Cada mensaje era un recordatorio de que el futuro estaba a punto de iniciarse, y con ello, un torrente de emociones y dudas se desataba en su mente. Revisó su computadora. El código seguía inalterado, como un espejo de su estancamiento personal. Esa sensación de impotencia, esa parálisis creativa, comenzaba a molestar más que nunca. Clara y Miguel habían estado hablando de ampliar el equipo y ahora, tendría que demostrar que estaba a la altura.
Había un espacio que debía llenar, y esa sensación de vacío le resultaba tanto aterradora como liberadora. Lo que más le preocupaba, sin embargo, era el miedo a la crítica. Cada palabra que había escrito en ese proyecto había sido una pieza de su esencia, y ahora se iba a exponer en un espacio compartido. ¿Podría soportar la presión de las opiniones de otros, especialmente de alguien a quien admiraba como Laura? Sentía que la vulnerabilidad se iba adueñando de ella, como si cada palabra que pronunciara la acercara más a un precipicio de inseguridad. Miguel, percibiendo la tensión que se acumulaba a su alrededor, la miró con atención. Clara, recuerda que no estás sola en esto. Tú traes una perspectiva única que otros no tienen. Y la sinergia del equipo puede ser lo que realmente impulse esta idea. Sus palabras resonaron en ella, intentando convencerla de que su experiencia era valiosa y que su voz merecía ser escuchada. La noche anterior, Clara había buscado en sí misma, cuestionando no solo su capacidad como desarrolladora, sino también su papel como madre y como profesional. ¿Cómo podía equilibrar esas tres identidades sin sentir que una de ellas restaba a las otras? La culpa se anidaba en sus pensamientos, un recordatorio constante de que siempre había algo más que hacer, algo más que entregar. A medida que el día avanzaba, se encontró enviando un mensaje a Laura, sugiriendo una reunión al día siguiente. En el fondo, sentía una mezcla de nervios y emoción. Quizás era el momento de dar un giro a su narrativa. Y si lograba no solo colaborar, sino aprender de cada uno de ellos, no solo como colegas, sino como personas. Cada miembro del equipo podría ofrecerle una visión nueva, una experiencia que enriquecería su propio proceso de transformación. Clara comprendió que este era más que un proyecto profesional, era una oportunidad para redefinir su camino. Había en ella un deseo de crecer que se manifestaba en cada línea de código, en cada conversación que iniciaba. La posibilidad de unir fuerzas con personas afines podía ser la meta final, liberar su potencial con la ayuda de aquellos que compartían su pasión. De repente, una idea clara la atravesó, en lugar de enfocarse en los miedos y las inseguridades, debía considerar las oportunidades de crecimiento que presentaba hacer este viaje junto a otros. Clara podría aprender a navegar en un entorno de colaboración, donde su voz podría ser un ladrillo más en la construcción del éxito colectivo. La vertiginosa sensación de la próxima reunión comenzó a transformarse en un pequeño destello de esperanza. Sin embargo, mientras contemplaba esta idea de crecimiento, un temblor de inseguridad volvió a tocar su mente. ¿Estaría dispuesta a humillarse ante el grupo, mostrando vulnerabilidad en lugar de competencia? Esa pregunta ondeaba en su pecho como un eco aterrador. Sin embargo, un mensaje nuevo iluminó la pantalla de su teléfono. Era de un viejo colega que había escuchado sobre su proyecto. Siempre he creído en ti, Clara. No dejes que la voz interior que critica tu trabajo hable más fuerte que la que celebra tus logros. Esas palabras fueron como un bálsamo para su espíritu. Clara cerró los ojos, dejando que la certeza de sus fortalezas reemplazara las dudas que había alimentado. La jornada que se avecinaba podría ser un punto de inflexión, pero para que eso ocurriera, debía liberarse del peso del miedo. ¿Podría enfrentar los desafíos que vendrían en esa reunión? Ya no solo se trataba de un proyecto, era una nueva historia, y Clara estaba lista para ser la protagonista. Al dar un paso adelante, la noche se adensaba a su alrededor. Su mundo estaba a punto de cambiar, pero cada decisión que tomara podría acercarla más al futuro que deseaba. Con esa determinación, pulsó enviar para confirmar la cita con Laura. Sin embargo, justo antes de que se apagara la luz de su computadora, otra notificación la sorprendió: me encantaría reunirme también. Tienes que contarme lo que has planeado. Era Jorge, el experto diseñador que había mencionado a Miguel. La combinación de respuestas la llenó de ansiedad y emoción a partes iguales. Clara se dio cuenta de que, aunque el futuro era incierto, estaba a punto de dar un paso crucial hacia lo desconocido. Esa nueva conexión podría ser la clave para desatar su potencial. Al fin y al cabo, todo el proceso de este viaje era descubrir quién era realmente. ¿Sería capaz de canalizar sus miedos en un impulso hacia el éxito colectivo? El desafío estaba lanzado, y Clara se sintió más lista que nunca para enfrentarlo.
Clara despertó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. Había pasado semanas preparándose para la reunión que marcaría un nuevo capítulo en su vida. Era consciente de que había estados y emociones en juego, pero ahora, al mirar al pequeño que dormía a su lado, sentía que cada decisión importaba más que nunca. Este era su momento de conquistar tanto su vida profesional como personal. Mientras se vestía, recordaba cómo había llegado hasta aquí. Las noches llenas de lágrimas por la falta de atención de Miguel, las horas dedicadas a la creación de la aplicación y su impulso renovado por encontrar su voz. La incertidumbre la había acompañado durante todo el viaje, pero ahora, la visión de un futuro brillante la guiaba. No tengo que ser perfecta, pensó, solo tengo que ser auténtica. Al llegar al café donde se habían citado Laura y Jorge, la adrenalina corría por sus venas. Llevaba consigo las notas que había tomado durante las últimas semanas, pero más que eso, llevaba un nuevo entendimiento sobre sí misma. Clara había decidido no ser solo una espectadora, sino una protagonista en su historia. Al entrar, vio a Laura revisando documentos. Un escalofrío de emoción la recorrió. Ya no era simplemente un proyecto, era la posibilidad de un camino hacia su propia realización. Hola, Clara, saludó Laura con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. He estado esperando esta reunión. Clara notó la energía positiva que emanaba Laura, y eso la alentó a abrir su corazón. Gracias por venir, Laura. Estoy emocionada por colaborar. Su voz sonaba firme, y esto la sorprendió a sí misma. Comenzaron a discutir ideas, y Clara se sintió más segura a medida que interactuaba. Cada sugerencia que hacía resonaba con claridad y propósito, sabía que no quería perderse en el proceso. Necesitaba ser escuchada. Luego llegó Jorge, y la energía del ambiente se tornó aún más vibrante. Clara notó que su entusiasmo podría ser contagioso. Al hablar sobre el diseño de la aplicación, sus ideas trazaron un camino que podría transformar su visión inicial en algo real. A lo largo de la conversación, Clara presentó su enfoque, decidida a entregarse por completo al proceso creativo. Quiero que la aplicación no solo sea funcional, sino que también transmita un mensaje de conexión entre familias, dijo Clara, dejando que la emoción energizara su expresión. Jorge intercambió miradas con Laura, ambos visiblemente impresionados. Esa es una gran perspectiva. La conexión es lo que todos buscamos, contestó Jorge, y Clara sintió una oleada de aprobación. Los minutos se transformaron en horas. Clara y su equipo esbozaron ideas, diseñaron wireframes y discutieron cómo cada componente podría agregar valor al proyecto. A medida que la conversación avanzaba, Clara se dio cuenta de que habían creado un espacio seguro, donde el miedo a la crítica se desvanecía. La colaboración se convertía en el vínculo que necesitaba. Al final de la reunión, Clara sintió que su espíritu estaba más ligero. Había comenzado a enfrentarse a sus miedos, no solo al abrirse, sino al permitir que otros compartieran y enriquecieran su concepto. La idea de actuar en equipo la había transformado. Se dio cuenta de que el verdadero éxito se basaba en reconocer que cada miembro, incluyendo a sí misma, enriquecía la experiencia. Todo estaba formado por una colaboración cuyo resultado sería mayor que la suma de sus partes. Cuando llegó a casa, Miguel la esperó con una taza de café. Al notar la luz en sus ojos, él sonrió. ¿Cómo fue todo?, preguntó. Increíble. Ha sido un gran paso. Estoy lista para trabajar en equipo y creo que esto puede ser mucho más de lo que esperábamos, respondió Clara, sintiéndose realizada. Había tomado medidas significativas hacia la realización de su proyecto y de sí misma. Miguel asistía a sus palabras, admirando la transformación que estaba viviendo Clara. Aquel día comprendió que también debía ser parte de esa evolución. Quiero apoyarte en esto. Quiero ser un esposo más presente. No solo en los momentos buenos, sino en cada paso que demos. Clara sintió una chispa de esperanza en su corazón. Quizás el camino estaba comenzando a despejarse, y juntos, habían dado el primer paso hacia una nueva narrativa como pareja. A medida que la conversación avanzaba, su conversación se transformó en planes y sueños entrelazados. Cada diálogo era un ladrillo en la construcción de la relación que ambos ansiaban.
Podemos hacerlo, se repitieron el uno al otro, llenar el espacio que antes habían dejado vacío. Fue un pacto de amor, un compromiso renovado para crecer no solo como padres, sino como un verdadero equipo. La noche cayó, abrazando su hogar, donde una luz renovada comenzaba a brillar. Clara sintió que aquel viaje había trazado no solo la senda hacia el éxito profesional, sino también la ruta hacia el amor auténtico y la conexión real. En su corazón, reconoció que cada prueba había sido una oportunidad para crecer y redescubrirse. Ahora, mirando hacia adelante, Clara sabía que las posibilidades eran infinitas. La realización de su proyecto, su familia y su propio crecimiento personal estaban finalmente alineados. Había aprendido a abrazar la vulnerabilidad como una fortaleza. Había dejado atrás las sombras del pasado y se sentía preparada para navegar hacia un futuro lleno de promesas. Hoy ha sido el comienzo de algo maravilloso, pensó Clara, con una sonrisa en su rostro y el corazón lleno de esperanza. Porque finalmente, había descubierto no solo su voz, sino su verdadero yo. Ahora, es tu turno. Necesitan suscribirse ahora y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir.